sido para nosotros también un poquillo en carreras, pero gracias a Dios la tarea ha salido. Así que, bueno, muy contentos de que ya hoy nos acerquemos a la recta final de esta jornada de capacitación para quienes trabajan en la parte nocturna. Quienes también están en horario diurno, pues entonces nos vemos la próxima semana también. Y pues nada, nosotros muy contentos. El día de hoy, vamos a ver si el compañero logra presentarlo. Vamos a dar inicio porque la jornada está un poquito larga y el tiempo apremia, entonces, para ver si nos alcanza el tiempo. Bueno, como guión metodológico, igual muy semejante a la sesión anterior, 8:15, arrancamos con la presentación y socialización del propósito de la actividad y dinámica de reflexión. A las 8:30, el abordaje de la temática de emprendimiento en estudios sociales y educación cívica. Y a las 9:30 vamos a dejar un espacio para dudas y consultas y para la parte de evaluación. No se les olvide, porfa, hacer el proceso de evaluación porque es lo que les queda a ustedes como respaldo de la participación activa de estas actividades. Lineamientos y protocolo de la sesión, al igual que el anterior, tener claro que estas actividades se están llevando a cabo bajo la normativa de referencia al cumplimiento de la circular de M-CIR-001-2026 y la DMS 0018-2026. Es de carácter obligatorio, es decir, todos y todas los docentes que estén nombrados en el Ministerio de Educación Pública tienen que estar llevando este proceso de capacitación, no solamente en la Dirección Regional de Cañas, sino también es de réplica de carácter nacional. Es decir, todo el país se encuentra en capacitación en este momento. Consultas de gestión, dudas administrativas, dirigirse directamente al director, directora o supervisor y supervisora y anote las consultas en el chat y serán resueltas al final de la jornada. Dentro de los lineamientos y protocolos que ya ustedes conocen, pero que no está de más repasarlos, primero que nada entender que estamos bajo el modo de la virtualidad y por lo tanto lo más idóneo para poder llevar a cabo estas capacitaciones de la mejor manera es que mantengan la cámara apagada y el micrófono apagado también. Salvo que se indique lo contrario, ¿verdad? O si alguno o alguna va a hacer alguna intervención, pues es bonito de pronto que puedan encender la cámara, poderles ver, pero en la mayoría del proceso que vamos a estar exponiendo, pues lo ideal es que se mantenga apagado. Se va a estar grabando la sesión, ¿verdad? Al igual que las sesiones anteriores, entonces para que lo tomen en cuenta. Y además el registro de la asistencia de doble control, registro mediante el formulario Forms durante el desarrollo de la sesión. Entonces, por favor, que no se les olvide llenar ese forms, porque como les dije, es el respaldo que tienen ustedes a haber estado conectados a esta hora con nosotros. Y ahora vamos a ver una película. Bueno, para dar inicio a la actividad del día de hoy, yo quiero como que nos relajemos un poquito. Yo sé que de pronto ha sido jornadas muy cansadas todos estos días y no es lo mismo cuando estamos de manera presencial y podemos interactuar con los compañeros, sino que de pronto la virtualidad es un poquillo menos amena, ¿verdad? Y un poquillo más cansada. Entonces, vamos a ver un videíto para hacer como una introducción al tema que nos reúne el día de hoy y ya después vamos a entrar directamente con el tema. Entonces, vamos a ver si logramos proyectarlo.
Inicia la operación Trampa de Turistas. Esa sí es buena. Sí, me gusta. Es uno de sus mejores planes, señor. Son un montón de lambiscones. Así es, señor. Absolutamente. A sus puestos. Fase 1. Ve. ¡Ay, no! ¿Qué he hecho? Así. Muerde el cebo. ¿Qué pasó? Fase 2. ¡Ya! Tendré que darle el beso de la vida. ¡Rico! ¡Rico! ¡Reversa! ¡Acelera! ¡Música! ¿Qué es todo este escándalo rock and rollero? ¿Está muerta? ¡No! ¡Uy! ¡Rufianes! Listo, ahora sí. El videíto de pronto poco convencional en este tipo de actividades. Em, a mí particularmente me gusta muchísimo y me llama mucho la atención el trabajo en equipo, ¿verdad? Yo creo que a todos nos gusta muchísimo los pingüinos de Madagascar y tiene su película y de verdad que nos hacen reír muchísimo, pero creo que detrás de esos pingüinos lo que hay es un mensaje de trabajo en equipo. Todos son muy diferentes, todos los pingüinos son diferentes, todos tienen sus habilidades específicas. Y si han notado, tanto en las películas como en la programación de los pingüinos, ninguna habilidad de los que ellos tienen sobra, siempre es necesaria, todos participan y hay un momento en donde todos tienen su lugar para poder aportar desde lo que tienen. Basado en que la carga laboral que tenemos los docentes día con día es tanta, yo creo que a veces se nos olvida que somos un equipo de trabajo y trabajamos como desde islas independientes y como profesores no compartimos, no nos ayudamos entre nosotros. Entonces yo creo que este video más que, pues evidentemente sacarnos un ratito de lo que estamos haciendo y poder ver algo diferente es la invitación al trabajo en equipo, a que este 2026 seamos como los pingüinos de Madagascar, en donde todos, desde nuestras realidades distintas, desde lo diurno, desde lo nocturno, desde la cívica, desde los estudios sociales, que tenemos ese aporte, tenemos material, tenemos información que le puede servir a un compañero, lo compartamos y no nos dejemos eso solo para nosotros. A veces esa carga laboral nos lleva a hacer o a comprar cosas o a obtener material de manera inadecuada y eso vamos a hablar más adelante, pudiendo reunirnos entre equipo de trabajo y poder hacer las cosas. Entonces, bueno, por un factor tiempo, de pronto no podemos expandirnos mucho como hablar del video, pero creo que la invitación que queremos darles a ustedes con esto es trabajemos como equipo, seamos como los pingüinitos de Madagascar. Evidentemente ahí estaban haciendo una fechoría, nosotros no vamos a hacer fechorías, pero sí nos ocupamos reunir y sí nos ocupamos estar involucrados y trabajar en conjunto, porque al final la Dirección Regional de Cañas es como un barquito en donde todos estamos ahí y para poder sacar adelante a esta Dirección Regional tenemos que trabajar en equipo. Entonces, bueno, ese es el mensaje principal que queríamos darles con este video. Entonces, como se les había dicho con anterioridad, el día de hoy vamos a trabajar principalmente la elaboración técnica del planeamiento didáctico en la enseñanza de los estudios sociales y educación cívica. Somos dos asesores los que estamos con ustedes el día de hoy, así que el compañero Samuel se va a encargar de poder explicarles a ustedes lo que compete a la enseñanza de los estudios sociales, perdón, sí, a los estudios sociales y en mi caso a la educación cívica. Entonces, le doy pase al compañero. Muchas gracias, compañera Gaby. Este,
Bueno, vamos a ver si vamos a tomarnos el tiempo hoy porque creo que el día lunes no estaba viendo mucho el reloj y cuando nos dimos cuenta, ¿verdad? Ya estábamos cerca de la hora de finalizar. Eh, para iniciar un poco con el tema de la asignatura en estudios sociales, modalidad nocturnas y de educación para jóvenes y adultos, y cuando vamos a iniciar nuestro planeamiento, hay documentos que tenemos que ya haber leído o nosotros haberlos conocido. Y el primero es la circular, que tenemos mucho más reciente, el 4 de febrero, la circular 003-02-2026. Eh, Ahí dentro de la circular vienen unos anexos con sus plantillas respectivas para cada planeamiento, el programa de estudios y en el caso de las modalidades SINDEAS e IPEC también usamos los descriptores. Hay dos documentos nuevos, uno un poco más nuevo que el otro, que son las orientaciones técnico-curriculares, que llegó también esta semana, y le hicieron una modificación a los documentos que teníamos sobre el tema de las competencias. Ahora se llama Orientaciones para el Fortalecimiento de las Competencias 2026. Y acá quiero dejar de compartir aquí un momento nada más para mostrarles. Vamos a ver. Ok. Esta es la página en la dirección de desarrollo curricular. Si nosotros tenemos una duda que no nos llegó por alguna circular, no lo encontramos en el correo, ¿verdad? Accesamos esta página. Esta página acá cuando le damos curso electivo, como le digo, me va a desplegar esta parte que me dice documentos. Y ahí están todos los documentos que nos han enviado estos días. Desde la circular 003, los anexos y cada una de las orientaciones técnicas, dependiendo. Desde educación diversificada o tercer ciclo, la de jóvenes y adultos, ¿verdad? Y también viene el tema de las competencias. Si yo me voy para la parte de arriba y le doy departamentos, en la parte de departamentos, compañeros y compañeras, hay documentos que también nosotros tenemos que por lo menos haber leído una vez. Y es el tema con los de los apoyos educativos. Tenemos acá, si yo le voy ahí en apoyos educativos, todos la documentación relacionada con apoyos educativos, documentos. Más abajo tenemos todas las directrices, ¿verdad? El, Esto de lo más reciente. Si me voy al departamento de evaluación, también. Ahí está, en este caso, el reglamento. Estamos claros que hay un reglamento de evaluación que está por llegar en estos días. Ayer, no, ayer era, no, antier la compañera no lo explicaba, ¿verdad? Que es un documento que tiene que llegar. Hay algunas modificaciones que se hicieron. Aquí lo van a estar cargando, como le digo, en el tema de evaluación. Y si nos vamos a la unidad de alta votación, ¿verdad? Porque también como tenemos apoyos, tenemos personas estudiantes con alta votación que también los tenemos que incluir dentro de nuestras plantillas de planeamiento. Entonces, como le digo, los invito, si tenemos, bueno, quería la de la personas jóvenes y adultos, si hay compañeros nuevos que están llegando a las modalidades de SINDEAS e IPEC, nocturno no van a sentir tanto la variación, pero esas dos modalidades más que todo, los SINDEAS y los IPEC. Eh, Cuando uno llega a estas modalidades, les empiezan a hablar a uno de descriptores, nos empiezan a hablar de módulos, ¿verdad? Y uno al inicio dice, pero ¿qué es esto? ¿Verdad? ¿Qué es este módulo? Y le dan a uno un horario donde a usted le toca el grupo 2P o le toca el grupo 6P, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué es esta situación? Acá en esta parte están los descriptores, ¿verdad? Y más abajo hay unos diagramitos directrices donde están las mallas curriculares para que los compañeros nuevos se puedan accesar también y puedan pegarle una leída a esta parte para que entiendan un poco más cómo funcionan estas modalidades, Dicendeas e IPEC. Ok, voy a dejar por acá ya para ingresar a la parte de planeamiento.
Ok, quiero irme un poco más adelante, porque esto lo voy quiero irme a la parte, es puramente del planeamiento, acá. Eh, Nosotros, tanto la compañera Gabriela como mi persona, tratamos de hacer un planeamiento, en el caso mío, lo más sencillo posible, que las actividades se pudieran adecuar a nuestro contexto, ¿verdad? Sé que la mayoría de acá son bastantes expertos, porque hemos hecho visitas y hemos visto que tenemos compañeros que se toma muy en serio esta parte del planeamiento. Eh, Aquí hay una situación, eh, tanto en modalidades nocturnas como Sindeas APEC. Creo que más que todo en los Sindeas APEC venía una situación con el tema de el tiempo, cada cuánto tengo la periodicidad, cuándo tengo que entregar yo los planeamientos. Em, en el documento en la 003, en los anexos, ahí viene un error, porque me indicaba que en los IPSINDEAS e IPEC iba a ser por unidades de trabajo. Y se hizo una consulta a Asesoría Nacional y en estos días ellos quedaron en hacer una modificación a ese documento y enviarnos el documento ya corregido. No va a variar a lo que teníamos el año pasado. O sea, nos toca de manera mensual. Eso es hoy hicimos la consulta y como le digo, va a ser de manera mensual, no como indica el documento, como le digo, por unidades. Entonces eso para dejarlo claro. Tenemos esta primera parte que sería como el apartado administrativo de nuestra plantilla de planeamiento. En esta primera parte es importante recordar que acá nosotros tenemos que agregar también a las personas estudiantes que tienen algún tipo de apoyo educativo, ¿verdad? En este caso, lo que nosotros comúnmente llamamos adecuaciones significativas, ¿verdad? O también alumnos con alta dotación. En esta parte los tendríamos que agregar. Entonces, ¿qué ponemos acá en esta parte? En esta primera parte de la parte administrativa, agregamos el nombre de la persona estudiante y el nivel de desempeño. En algún momento nosotros estuvimos llamando ese nivel de desempeño nivel de funcionamiento, pero hay una circular que nos llegó el año pasado donde nos hace esa corrección. ¿Por qué? Porque niveles de funcionamiento creo que tenemos todas las personas, ¿verdad? Lo que tenemos son diferentes niveles de desempeño. Entonces, tenemos que llamarlo ahí nivel de desempeño. Entonces ahí agregamos el nombre, el grupo si lo tuviéramos y el nivel de desempeño y le pongo un color. El color que yo elijo, porque podría ser que yo tenga diferentes alumnos en un mismo grupo con diferentes niveles de desempeño. Por lo consiguiente, las actividades que yo voy a adecuar van a ir determinadas por ese color. Tanto las estrategias de mediación como sus respectivos indicadores tienen que ir del mismo color. Porque, ya, muy probablemente ustedes, ya en sus experimentos lo saben, pero cuando llega el director, cuando llega la supervisora, cuando llega algún asesor, cuando llega nuestra jefatura, doña Olga, y ella quisiera realizar un planeamiento, eso tiene que estar identificado en ese apartado administrativo. En este caso, este planeamiento, yo lo trabajé con dos criterios de evaluación. Eh, si lo vemos a nivel de nocturno, sería a nivel de décimo. Si lo vemos a nivel de Sindeas y PEC, es el módulo 62, que sería iniciando lo que comúnmente llamaríamos el 6P o en los colegios décimo, ¿verdad? Entonces, yo lo trabajé con dos y lo que hice en la primera parte es algo que
yo les recomendaría, como le digo, cada uno maneja su planeamiento a su manera. Aquí no es que después digan, es que el asesor me dijo, ¿verdad? Que lo tenía que hacer así, porque aquí nada está escrito en piedra, ¿verdad? Yo le hago una recomendación. En alguno de los 5 fases que vemos en el aprendizaje basado en problemas, que es la metodología que utilizamos en estudios sociales, podríamos implementar, si se me presta el tema, de una vez la competencia. Y entonces yo lo que hice fue, en esta primera, que es el problema, ¿verdad? Que es cuando yo logro o tengo que promover un poco la interacción social con las personas estudiantes, esa parte de aprendizajes previos, eh, yo de una vez la aproveché para utilizar las preguntas problema, ¿verdad? O una pregunta comúnmente llamada detonante para trabajar también la competencia. Por eso ustedes la ven, yo no sé si lo logran visualizar, como un color, yo lo puse como un color más azul, para de una vez trabajar la competencia. Muy importante, las competencias, cuando las trabajamos de esta forma, o las trabajamos, como le digo al inicio, yo les dije que había un documento que se llamaba orientaciones. Ustedes, compañeros y compañeras, pueden agregar o adaptar esos ejemplos de actividades que vienen ahí y ponerlo en alguna de las fases en las que ustedes ven, ah, no, es que esta parte en esta fase se me presta, ¿verdad? No solo en el problema, podría ser en la fase hasta de investigación también. Ustedes copian, adaptan, contextualizan el ejemplo que viene desde la guía que viene de San José, o como le digo en este caso, ustedes adaptan la pregunta problema como lo hizo yo y de una vez trabajan la competencia. Entonces, y en el momento que la trabajo, tengo que hacerle un indicador también del mismo color. En este caso, yo lo que hice fue preguntas y al final los pongo a hacer una actividad pequeñita eh, para, como le digo, iniciar con la parte del problema. A partir de ahí, de una vez entro con el análisis inicial. ¿Por qué? Porque en esta parte, el criterio de evaluación me dice representar a través de mapas o tecnologías. Entonces yo tengo que iniciar de una vez con eso. Pueden existir dos formas, ¿verdad? Hay compañeros que yo creo que han invertido y tienen Biodin. Creo que la mayoría, no sé si algunos tienen pantallas, pero por lo consiguiente, podríamos accesar ahí mismo, si tenemos internet, a algún mapa que quisiéramos visualizar, pero como una recomendación, yo lo llevaría ya listo, ¿verdad? Ya yo llevaría los mapas eh, para poderlos, si tengo proyector, poderlos proyectar, si tuviera una pantalla, poderla utilizar, ¿verdad? O si no, al final se los llevo hasta impresos, los mapas, ¿verdad? Para que ellos logren este primer criterio de evaluación, que es representar o ubicar. Entonces, ahí iniciaríamos con el análisis inicial, ¿verdad? Que es como la fase en la que yo reconozco y inmediatamente yo los pongo a ellos con una explicación de ustedes, porque ustedes, aunque ustedes lleven ciertos materiales, siempre tiene que haber una parte de mediación. Y eso siempre lo recalco. O sea, no es que yo voy a llegar, doy los mapas ahí y yo llego y me siento en el escritorio. Y aquí quiero hacer hincapié con esto otra vez. Y creo que el día lunes lo mencioné también. Me ha pasado que llego a hacer visitas, ¿verdad? Y en la parte de investigación entregan el material y veo que el docente nunca más hizo una mediación. De ese escritorio no se movió, ¿verdad? Entonces, en esa parte, en todas las fases, yo soy el mediador. Está bien, hay una parte constructivista. Como le digo, que las personas estudiantes tienen que investigar un poco, pero siempre yo tengo que estar ahí. Se supone que yo como persona docente, yo soy el que tengo el conocimiento y tengo que ir guiando a mis personas estudiantes.
Entonces, en esta parte, como le digo, inicial, yo explico un poco, ¿verdad? Esos mapas, cuáles conflictos se dieron en África, el tema de los idiomas oficiales que se heredaron, porque estamos hablando de la parte de imperialismo, ¿verdad? La distribución desigual que se ha dado a esos recursos. Y a partir de ahí yo le hago dos preguntas y también les explico qué países dominaron los territorios y qué regiones estaban dominadas. Y les lanzo una pregunta. ¿Cómo afectaría su vida en Costa Rica si fuéramos dominados por otras potencias? ¿Verdad? Creo que somos un país, gracias a Dios, libre, pero ¿qué pasaría si nosotros en el año 2026, ¿verdad? Estuviéramos, no sé, dominados por otro país, estuviéramos en una dictadura, entonces, y ahí le hago de una vez los dos indicadores. Uno, donde ellos van a identificar para cumplir con la representación de los mapas y la parte donde ellos me responden esta pregunta. Aquí, en el segundo indicador, vieras que hablando con otros compañeros asesores, era algo que yo no había visualizado, porque acordémonos que los indicadores son acción, contenido y condición, ¿verdad? Esas tres partes tiene que llevarla. Una acción, un verbo en tercera persona en singular. El contenido lo vamos a relacionar con el tema que estamos viendo en ese momento. Y la condición es cómo lo van a hacer las personas, los estudiantes, o cómo se los vamos a explicar en esta parte. Entonces, si ustedes, creo que en algún momento habíamos hablado que si nosotros poníamos un conversatorio, una lluvia de ideas, creo que esa parte formativa se cerraba un poco más. A ciertos compañeros asesores regionales me decían que si yo lo ponía de forma oral, abarco mucho más tipo de actividades. O si lo pongo por medio de una actividad, ya estoy cumpliendo con la condición, ¿verdad? Pero lo hago un poco más amplio en esta parte. Después de ahí, yo brinqué a la parte de investigación. ¿Qué hice yo con la parte de investigación? Lo que hice fue ponerlos a trabajar en sus grupos. Y esta parte de trabajar en sus grupos, eh, yo lo que les recomiendo, ¿verdad? Es si no tenemos internet, no tenemos, en algún momento hablamos de proyectar, nosotros tenemos que traer ya el material, ¿verdad? Material, lo que comúnmente llamamos nosotros, y el material hasta cierto punto fotocopiado, ¿verdad? O le damos una infografía, o le damos una noticia, ¿verdad? O le damos un texto con alguna situación histórica. ¿Para qué? Para que ellos sobre ese material que yo le voy a dar, ellos desarrollen algo. Y esta es la parte de la investigación. Como digo, porque yo también los podía, si ustedes tienen los medios y ustedes me dicen, no, Samuel, es que en mi colegio nosotros tenemos buen internet y vieras que los chiquillos en algún momento ellos tienen celulares, algunos llegan hasta computadoras. Yo en esta parte los podría poner, les doy el tema, en este caso, ¿verdad? Que yo quiero que investiguen y los pongo a investigar. La situación es que también hay un factor tiempo y en modalidades nocturnas y de EDJA, las lecciones son mucho más cortas, ¿verdad? Estamos hablando que las lecciones son de 35 minutos, ¿verdad? Y con el sinnúmero de actividades que tenemos en el Ministerio de Educación, en el calendario escolar, a veces llegamos, ¿verdad? En una semana y no logramos ver algún grupo, ¿verdad? Y ya ese grupo se nos queda un poco rezagados. Entonces, esta parte de investigación, como una recomendación, como le digo, si les pueden llevar el material, si tienen la posibilidad de ponerlos a investigar en algún momento, pues perfecto, porque ellos ya van aprendiendo esta parte
de investigación y no acostumbrarse en verdad a que nosotros siempre les damos los insumos. En esta parte de investigación, como es investigación, por lo consiguiente no voy a tener un indicador, ¿verdad? Está claro que no, porque todavía no los voy a poner solo a investigar. Ellos van a analizar, van a discutir información en esta parte. Y viene la parte de la interpretación, que es donde ellos exponen toda su creatividad, todo su conocimiento, ¿verdad? Hay algunos grupos mucho más participativos que otros y eso lo tenemos claro. Uno va conociendo los grupos ya como cuando uno tiene como un mes, ya uno va con, mire, con este grupo sí puedo trabajar así, con este otro grupo no. ¿Por qué? Porque este grupo no es tan receptivo, este otro grupo, si los pongo a trabajar de cierta forma, se me desordena mucho. Ustedes van conociendo su contexto, entonces por esa parte de la interpretación, cuando yo los pongo a investigar, ellos me tienen que realizar algo. En este caso de la investigación, ellos me van a realizar un collage informativo, ¿verdad? Y entonces, por lo consiguiente, el indicador representa, ¿verdad? El tema que hagan en qué? En un collage informativo. Inmediatamente, aquí yo trato de abordar de una vez la guanacastequidad. Y como le digo, creo que en estos días he visto dos o tres compañeros nuevos, no sé si estaban en la zona, pero de una vez, ahora que voy a tocar el tema de la guanacastequidad, y si vienen de otra dirección regional, en la dirección regional de Cañas, Liberia, Santa Cruz y Nicoya, las de Guanacaste, nosotros tenemos un programa que se llama Vivamos la Guanacastequidad, que lo que busca es enaltecer toda la cultura que tenemos en esta bella provincia. Entonces, dentro de las estrategias de mediación, yo tengo, y los de sociales y los profesores de estudios sociales y educación cívica lo hacemos mucho, siempre ejemplificamos, ¿verdad? No es lo mismo yo estar hablando de un tema y ponerles un ejemplo, sí lo podría poner, de San José o de Limón, que poner ejemplos directamente de la provincia de Guanacaste. Entonces, si alguno de los compañeros, como le digo, no conocen un poco más del programa Llamo la Guanacastequidad, los invito. Es un programa, o si no igual, me consultan a mi persona o a la compañera Gabriela y nosotros con mucho gusto los tratamos de aclarar las dudas que tengan en este tema de la guanacastequidad. Y el tema de la guanacastequidad, entonces ya todos sabemos que tiene que ir en color verde. En la estrategia de mediación, por lo consiguiente, si lo tengo en la estrategia de mediación de color verde, tengo que poner el indicador también en color verde. Siempre que voy a trabajar alguna actividad de la guanacastequidad, tengo que hacerle un indicador también. Tengo que evaluar algo. Así sea que yo haga un conversatorio, es una forma de evaluar un conversatorio, una lluvia de ideas, que yo los ponga a completar algún esquema, ¿verdad? Entonces, para tenerlo claro por ese aspecto. Y esta parte de la interpretación, entonces, en la parte de la investigación, leí los insumos, ellos lo leyeron, lo analizaron, interpretaron. Acá ellos me van a presentar un producto y en la parte del reporte, ¿verdad? Ellos me van a explicar ese producto. Entonces, en este caso me lo van a exponer, me lo van a hacer mediante una exposición. Cada subgrupo me va a presentar el collage de forma expositiva. Y aquí es muy importante siempre en esta parte del reporte que ustedes cierren esta parte del ABP o esta parte del planeamiento con algún tipo de, ¿cómo le podríamos llamar? Con algún tipo de información complementaria, que ustedes hagan un cierre. Estábamos hablando de imperialismo, de todo el tema de las repercusiones, ¿verdad? Todo el proceso de expansión, ¿verdad? Que eso nos va a llevar al siguiente tema, que sería la Primera Guerra Mundial, ¿verdad?
pero ustedes en esta parte del reporte, ustedes son los últimos. Después de que las personas estudiantes me dieron la exposición, ustedes hacen un cierre general. Y ahí si algún estudiante y alguna persona estudiante en este caso tiene alguna duda, es el momento, ¿verdad? Profe, es que yo no entendí tal punto. Y nosotros con mucho gusto se lo volvemos a explicar. Pero ustedes en esta parte del reporte, por favor, tienen que hacerme un cierre. Como le digo, los ocupo. eh, no sé, ustedes verán la metodología que ustedes utilicen, conversatorio, lluvia de ideas, que haga un esquema, que haga un mapa conceptual con las ideas principales. Pero como le digo, tiene que existir ese cierre, tiene que existir esa mediación por parte de ustedes en esta parte del reporte. Creo que hoy no hablé, creo que hoy no hablé tanto. Sí, sí. Creo que hoy sí estamos bien con el tiempo. Ahora va a seguir la compañera Gabriela con la parte de la asignatura de educación cívica y la metodología del taller. Entonces, ya sabemos, a partir de marzo, porque la siguiente semana seguimos en capacitaciones y cuando ingresemos el 23, esa semana muy probablemente van ustedes a empezar a realizar toda la parte de evaluación diagnóstica que es necesaria, ¿verdad? Tenemos que realizar esa evaluación diagnóstica y arrancaríamos ya a partir de marzo con el primer planeamiento. Y creo que hablando con nuestra jefa, vamos a empezar a iniciar con todo el tema de las visitas, ¿verdad? En todas las modalidades que nosotros atendemos. Creo que ahorita tenemos 124 centros educativos, tanto en primaria como en secundaria. Tanto la compañera Gabriela como mi persona atendemos también la parte de primaria. Entonces vamos a andar visitando, si Dios quiere, vamos a llegar a los centros educativos. Creo que este es un año donde vamos a estar mucho más cerca, mucho más cerca a ustedes y yo pretendería, como le digo, estos insumos creo que se los vamos a hacer llegar en estos días y yo pretendería a partir de marzo empezar a ver los planeamientos, al menos en estudios sociales, en educación cívica, estudios sociales con la metodología del ABP, aprendizajes basados en problemas, ¿verdad? Y creo que ayer que tuvimos al compañero Johnny con el tema de la inteligencia artificial, aquí quiero recargarles. Ustedes vieron ayer el tema de los prompts, ¿verdad? Y es un tema que a ustedes también se les podría facilitar mucho, ¿verdad? Porque si ustedes en algún momento, ustedes vieron que si ayer no teníamos, el compañero no tenía algún insumo, se lo ponía en la inteligencia y la inteligencia se lo hacía, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado también, no es que ya le vamos a poner ahí el prompt y con lo que me salga, ya yo lo voy a copiar y pegar en las plantillas de planeamiento, ¿verdad? Nosotros tenemos que leerlo, hacerle modificaciones, darle mejores instrucciones, si algo no nos gusta, no utilizar solo una, tratar de utilizar una o dos para comparar, pero también creo que este tema de la inteligencia artificial, que ayer lo vimos, creo que ayer el compañero Johnny nos lo explicó bastante bien, eh, es algo a lo que le tenemos que también empezar a perder un poco el miedo, ¿verdad? Y empezar a interactuar un poco más para facilitarle esta parte de planeamiento. Y también quiero hacer hincapié en las palabras que decía la compañera Gabriela al inicio. Apóyense entre ustedes, ¿verdad? A veces, lo vuelvo a repetir, nos recargamos demasiado
Y es que no, yo no comparto con nadie, yo prefiero hacerle las cosas, ¿verdad? Mm, Hay una situación, en el caso de los Sindeas IPEC, en estudios sociales, son muchos los módulos que se tienen que dar. Em, se los digo por experiencia. Yo en mis 9 años que di en las modalidades de Sindeas IPEC, gracias a Dios me tocó la bendición de dar todos los módulos en estudios sociales y educación cívica. En algún momento llegué con unos módulos de dar hasta 15 módulos en un solo semestre, ¿verdad? Y si yo no hubiera tenido en ese momento un par de compañeros que me apoyaban y que nos apoyábamos en el tema de los planeamientos y en el tema de las pruebas, ¿verdad? Es un tema y que es muy probablemente hubiera colapsado. Entonces, los dejo con la compañera Gabriela. Ella de la parte, si tienen, como le digo, alguna duda, ahí me la van poniendo por el chat y nosotros trataremos de irle respondiendo. Como le digo, los dejo a la compañera con la parte de la educación cívica. Listo, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, retomamos por aquí el tema del planeamiento didáctico en educación cívica. Em, Primero que nada, antes de hablar puntualmente del planeamiento, tomar en cuenta que, como ya lo hemos venido repitiendo en otros momentos, nos estamos apegando a la circular TVM-AC-CIR-003-02-2026. Esta circular la tienen todos ustedes en su correo electrónico, pueden buscarla así tal cual, si alguno no la ha leído todavía, porque es fundamental que todos la leamos. ¿Por qué? Porque ahí vienen las disposiciones y lineamientos generales para el curso lectivo 2026 en general. Viene muy bonita y muy explicada, entonces por favor, yo creo que algo que tenemos que hacer siempre al inicio del curso lectivo es por lo menos actualizarnos sobre cuáles son los cambios o las dinámicas que se tienen establecidos para este año. Y si bien es cierto que los cambios no han sido muy significativos, pues sí hay pequeñas modificaciones que es importante tenerlas en cuenta. Esta circular habla sobre la responsabilidad docente y técnico docente, la articulación entre el conocimiento pedagógico y práctica didáctica, el enfoque del desarrollo integral del estudiantado y las actividades dinámicas creativas y contextualizadas. Ahora bien, bueno, ¿qué es el planeamiento didáctico? Yo sé que ustedes saben qué es el planeamiento didáctico, pero vamos a repasar algunos elementos que para mí son cruciales que los tengamos siempre presentes. Dice que el planeamiento didáctico es el deber medular de la persona docente, compañeros y compañeras. Es el deber medular de la persona docente. Yo entiendo que a veces a veces no, tenemos muchísima carga laboral en el transcurso del año y que a veces por las carreras dejamos el planeamiento en segundo plano, no le damos el enfoque necesario, hacemos algo por ahí. Algunos con toda honestidad ni siquiera se planifican, sino que le piden a alguien algo y le cambian el nombre del centro educativo para entregarlo. El planeamiento didáctico no es un requerimiento que ustedes tengan que entregar. El planeamiento didáctico es el deber medular. Es como que ustedes vayan al médico y el médico diga, bueno, yo ya ve sus síntomas, pero déjeme para preguntarle a un compa que es el que me manda las recetas médicas para darle a usted. Es inaceptable que como docentes no planifiquemos lo que vamos a enseñar. ¿Por qué? Porque ahí es donde está nuestra esencia, ahí se engloba lo que queremos enseñar, cómo lo vamos a enseñar.
cuáles son las dinámicas o las estrategias de mediación que yo considero son las adecuadas, me gusta más la participación de los muchachos, si me gusta hacer actividades, si me gusta montarles presentaciones. Es ahí donde se logra ver cuáles son las herramientas que tiene el docente para poder abordar las lecciones. Es un mecanismo para garantizar el aprendizaje esperado también. Recordemos que el Ministerio de Educación Pública de alguna manera nos establece dentro del programa de estudio cuáles son los aprendizajes esperados, los indicadores que el estudiante debe de tener, y por lo tanto ese proceso de mediación es el que me va a garantizar a mí como docente que realmente mis muchachos y mis muchachas cuando se gradúen van con esos conocimientos o esos aprendizajes. La relación directa entre el acto educativo y las estrategias implementadas, ¿verdad? Y él debe considerar el contexto y las características biopsicosociales del estudiantado. Recordemos que el planeamiento tiene que ir aterrizado a la realidad del aula. No podemos, digamos, hay centros educativos en donde no hay acceso a internet, pero usted ve en el planeamiento que dice que van a, no sé, van a hacer un viaje por Google Maps y van a hacer una serie de cosas que uno dice, bueno, a ver, esto de pronto en otro centro educativo podría hacerse, pero por lo menos en este no hay una contextualización. Eso hablando en términos geográficos, pero si hablamos en términos de población, evidentemente hay temas que tenemos que adaptar a las realidades y el contexto, por ejemplo, de educación de jóvenes y adultos, que es muy diferente a la manera en que yo podría abordarlo, por ejemplo, en educación diurna. Y aquí voy a estar constantemente haciendo la comparación porque pues no es lo mismo, ¿verdad? En séptimo año, por ejemplo, en diurno vamos a tener chicos de 12 a 13 años, mientras que en séptimo año de educación para jóvenes y adultos vamos a tener personas de 16 años o 60 años perfectamente. Entonces, hay una contextualización diferente que sí tiene que ser tomada en cuenta. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades de ustedes dentro del proceso de planificación de sus lecciones? Bueno, diseñar y redactar personalmente el planeamiento. Personalmente el planeamiento. Yo soy muy enfática en esto porque en serio que, por lo menos a nivel personal, me molesta un poquillo. Es más, me molesta escuchar a docentes decir, yo vendo planeamientos. ¿Por qué? Porque estaría incumpliendo con el reglamento de carrera docente en el artículo 12. Vean que ni siquiera es algo como que uno diga, ay, es un capricho de la asesora de educación cívica. No, no es un capricho. Es lo que a usted le compete como docente realizar y por lo tanto está establecido que si usted incumple con eso, estaría faltando al reglamento. Porque necesita contextualizar la aplicación durante el acto. A veces llega uno a aulas, mira, y no hay ni siquiera un planeamiento. Está el docente en internet buscando qué va a poner a hacer a los chiquillos o qué actividad le sale ahí, o le tira ahora la inteligencia artificial para ponerlos a copiar, o les dicta y después les pone una práctica porque no había un abordaje diferente en la lección. Y apegarse a lineamientos oficiales del MEP. Aquí les puse el artículo 12, ¿verdad? De la falta de gravedad a las cuales debemos de cuidarnos muchísimo los docentes, pero más que cuidarnos, yo creo que es un tema de ética, somos docentes, ¿por qué estudiamos educación? ¿Qué nos movía? ¿Qué queríamos cambiar? No somos docentes para cumplir con un horario y nada más, ¿verdad? O hacer un informe ahí final y que los chiquillos más o menos, no, o sea, estamos ahí con un propósito y ese propósito tiene que notarse en el abordaje de nuestras lecciones. Entonces, partiendo de esos datos generales, por ejemplo, de qué es el planeamiento, cuál es mi responsabilidad docente dentro del planeamiento, y vamos a imaginarnos que ya vamos a sentarnos a planear. Bueno, ya está bien. Me acaban de nombrar en el liceo nocturno y me acaban de decir que voy a dar séptimo y octavo en educación cívica. Me voy a sentar a planear para séptimo y octavo. ¿Qué necesito yo tener? Bueno, en una carpetita o de manera impresa, como a ustedes más se les facilita, hay personas que les gusta más el material impreso, vamos a tener a la mano el programa de estudio de educación cívica. ¿Ok? El programa, eso es vital, no podemos planear sin el programa. Tenemos que revisar cuáles son los procedimentales y qué es lo que se está estableciendo, los aprendizajes esperados para ese nivel
en esa asignatura. 2, las orientaciones para el fortalecimiento de las competencias. Este librito de competencias ya existía. Para este año nos enviaron vía correo electrónico estas nuevas orientaciones, que es la que aparece en la imagen superior. No sé si cuando muevo el mouse se ve. ¿Se ve? Sí, bueno, aquí, para poderlos guiar. Y bueno, en este caso tengo el de tercer ciclo de educación diversificada y el anexo a la plantilla del planeamiento didáctico. Tengo la plantilla, tengo el programa y tengo el documento de las competencias. Me puedo sentar a planear, ¿ok? Ya tengo a mano las herramientas que necesito. Entonces, en el caso de educación para jóvenes y adultos, ¿verdad? Y adultas, pues si era adultos. En el caso de la población que ustedes abordan, es importante no utilizar el mismo planeamiento de otras ofertas educativas. No les voy a decir que tienen que empezarlo de cero. De pronto ustedes dicen, bueno, yo en el liceo, en el diurno, estoy dando séptimo y en el nocturno también, ya tengo una base, pero tengo que o sea, condicionar ese planeamiento a las realidades que yo tengo. Y aquí quiero contarles una anécdota. Yo, a nivel de experiencia laboral, he estado muy poco en colegios nocturnos o modalidades nocturnas o de personas jóvenes y adultas. Sin embargo, cuando estaba recién graduada, me correspondió trabajar en educación abierta por un corto periodo. Y para mí fue muy complejo trabajar durante ese periodo con ellos porque justo me asignaron educación cívica en séptimo año. Y ustedes saben que uno de los temas que se abordan en séptimo son particularmente lo de seguridad vial. Y de ahí tenía señores que eran camioneros, ¿verdad? Yo no tenía ni licencia, ellos sí, se sabían toda la información. Y si yo pudiera devolver el tiempo, yo lo devolvería y les iría a pedir disculpas porque siento que no fui la profesora que debía haber sido con esa población y siempre he tenido como ese sinsabor de decir, siento mucha vergüenza porque eran personas que venían cansados, que hacían un esfuerzo, a veces llegaban hasta con sus hijos y para escucharme a mí repetir cosas que sabían posiblemente a nivel de experiencia de vida más ellos que yo. Entonces, aquí hay algo muy importante, ¿verdad? Si bien es cierto que trabajar con personas jóvenes y adultas es muy rico porque hay mucha información, también nos reta como docentes, porque tenemos que salirnos de nuestro estado de confort, digámoslo de alguna manera, planificando actividades un poco más apacibles con chicos de séptimo año, 12 a 13 años, a pensar cómo esto puede ser atractivo para una persona adulta. Recursos variados, tratar de llevar bibliografía, videos, imágenes y la mediación docente es insustituible. Es insustituible. Estas personas hacen un esfuerzo por llegar al aula después de una jornada de trabajo, después de una jornada de trabajar con sus hijos en la casa posiblemente, o de atender las responsabilidades del hogar, van no para la información la tienen en un libro, la información la pueden buscar en internet, van por nosotros, por esa instituible mediación pedagógica. Entonces hay un nivel de responsabilidad mayor todavía para nosotros de decir, yo no voy a hacer a este pobre señor o a esta pobre señora venir hasta aquí de pronto para dar ahí un poquitillo y de pronto no tan preparado y tan respetuoso como debería de ser. Entonces, a nivel personal considero que claro, hay un montón de factores, ¿verdad? Pero aquí les puse unos 5 factores que son cruciales que debemos de tomar en cuenta en el planeamiento. 1, el conocimiento. El conocimiento que tienen. Porque, por ejemplo, cuando usted llega, voy a seguir con el ejemplo de diurnos de séptimo. Usted llega a séptimo, de pronto usted quiere hacer una lluvia de ideas inicial o ver los conocimientos previos de los chiquillos y usted les dice, ¿qué saben ustedes sobre este tema? Nadie levanta la mano. Por ahí, si hay algún extrovertido, levanta la mano, pero quizás uno, dos, si acaso, en algunos grupos, en la mayoría no. Entonces, cuando llegamos a la modalidad de jóvenes y adultos, tenemos personas que son muy participativas. Entonces, valorar ese conocimiento, pero también el reto de
saber cómo hacer para que a veces no nos tomen el aula, porque a veces tenemos personajes, ¿verdad? Que son muy hablantines y entonces les encanta y cada que pueden hablan y uno dice, Dios mío, ya se me fueron las dos poquitas lecciones que tengo, el tiempo es reducido y de pronto el señor pues habló más o la señora habló más de lo que debió haber sido para que me diera mi chance de terminar con el planeamiento. Eso también tenemos que contemplar. Las edades. No solo el hecho de que evidentemente tenemos población adulta, sino también de que tenemos en una misma aula jóvenes de 16 y un señor de 60. ¿Verdad? En el caso de diurno, pues está más controlado el tema de las edades. En séptimo año hay un rango de edad y si no, pues el joven ya no puede matricular en ese nivel. Pero en el caso de jóvenes y adultos, pues está más amplia la apertura y por lo tanto debemos de contemplarlo. El tema del horario, de 6 a 9:50 de la noche. Eso es un horario que naturalmente hay personas que son más noctámbulas, ¿verdad? Y de pronto hay, pero la mayoría de los ciclos circadianos nos dice que después de las 8 o 9 de la noche ya deberíamos de estar durmiendo. Entonces también hay una pesadez, hay un cansancio, que es el otro factor del trabajo que han tenido durante toda la semana y encima la hora en donde yo me voy a sentar a estudiar, es un horario en donde mi cuerpo me está pidiendo que me duerma. Entonces, como docentes tenemos que pelear con esos factores que no son culpa de ellos, es una realidad del contexto en el que ellos están estudiando. Y la adaptación del tema. Y aquí podemos utilizar el ejemplo que les di anteriormente, ¿verdad? Con el tema de la seguridad vial, de ahí había que adaptarlo a que había una población que ya conocía lo que yo le estaba enseñando. Entonces, ¿cómo hacía yo para que este conocimiento fuera más allá y además no fuera aburrido para ellos recibirlo? Entonces, y para mí esta adaptación al tema es como un recordatorio de una experiencia no muy grata y por lo cual como que le doy mucho énfasis. Entonces, aquí les ponía la segunda unidad de educación cívica, ¿verdad? Que es la de transitemos hacia una nueva cultura de seguridad vial, que es lindísima en séptimo y muy necesaria por las realidades que vivimos como país, pero que a veces un tema como este, que les pongo de ejemplo, en educación de jóvenes y adultos, pues puede significar un reto para nosotros el ver cómo lo abordamos y que sea atractivo. La plantilla de planeamiento didáctico es esta que tenemos acá. Se envió vía correo electrónico también, el ministerio nos ha hecho llegar a todos y todas las plantillas de planeamiento, ahí vienen en un solo documento, todas las plantillas, ustedes buscan cuál es la que le corresponde a la modalidad y evidentemente la asignatura que ustedes imparten, cuál es la plantilla que les corresponde. Vean que no varió realmente misma plantilla, Dirección Regional de Educación, el nombre del centro educativo, el nombre de la persona docente, asignatura o curso, nivel, periodo, curso lectivo. En el caso de la periodicidad, entender que somos trimestrales en términos de planeamiento y los meses que corresponde a ese planeamiento trimestral. Vemos también que continuamos con el tema de las competencias generales. Aquí tenemos las 3 competencias que ahorita en el ejemplo vamos a ver y las mismas 3 columnas de aprendizajes esperados, estrategia de mediación e indicadores de evaluación. Entonces, cuando hablamos, vamos a hablar de la primera columna como un repaso. Yo sé que ya ustedes saben esto, ¿verdad? No quiero sonar reiterativa, pero yo siempre parto de que puede que a este inicio del curso lectivo hayan profesores nuevos, ¿verdad? O se hayan nombrado profesores que no hayan estado en el Ministerio de Educación Pública antes, que no hayan hecho este tipo de planeamientos o que no habían estado en estas modalidades y que por lo tanto nunca está de más repasar. Ok, aprendizajes esperados. A nivel general, hay mucho que podemos hablar de los aprendizajes esperados, pero puntualmente son los procedimentales. Vean, en el planeamiento no nos compliquemos la vida. ¿Qué tenemos que poner en la primera columna? En esta columna de aprendizajes esperados, donde está la flechita, nos vamos al programa de estudio, el librito verde, vamos al programa, revisamos, en el programa nos va a aparecer esto, que les aparece aquí la imagen. La columna del centro, ahí están los procedimentales. Vamos y agarramos, así lo copiamos, copy-paste, el procedimental
y lo pegamos en aprendizajes esperados. Nada más, no nos complicamos la existencia, ahí está. En el caso de el EPJA, pues los descriptores, ¿verdad? Que viene siendo el mismo casi procedimental. Entonces, en el caso de, bueno, acá un dato muy importante, compañeros, y es que, por ejemplo, hay conceptuales que pertenecen a varios procedimentales. No es que el conceptual 1 es el procedimental 1 y que el conceptual 2 es el procedimental 2. No. ¿Cómo sé yo cuáles conceptuales o cuáles procedimentales le corresponde cada conceptual? En el mismo programa. En el mismo programa, ustedes se van a las últimas páginas del librito, ustedes le dan ahí, si lo tienen en PDF, lo buscan, van al puro final, ahí casi que donde están la bibliografía o las referencias, van a encontrar ese cuadrito, ese anexo que les puse ahí, tal cual yo lo copié del programa, le di un pantallazo, y ahí me va a venir ese cuadro. Usted va a saber, por ejemplo, que el procedimental 1 y 2 pertenece a un mismo conceptual. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque cuando estemos en el planeamiento vamos a ver. Entonces, en el caso de la estrategia de mediación, que es la del centro, aquí sí debemos trabajarlo nosotros. Aquí es, digamos que aquí es donde nosotros decimos, aquí está el sello María Gabriela Monge, o aquí está el sello Samuel. Ahí es donde se ve cómo es que Gabriela Monge enseña, o le gusta enseñar, o le gusta abordar los temas en el aula. Recordar algo, en el caso de educación cívica, evidentemente, tiene que ser en los 4 momentos del taller, que ya lo habíamos visto la sesión anterior. Recordemos mantener los micrófonos apagados. Los 4 momentos, después el diseño universal para el aprendizaje del DUA que debemos de tomar en cuenta en nuestro planeamiento, redactar en función del estudiante, esto es un recordatorio porque en algún momento nosotros planeábamos como la docente le asigna a los estudiantes una serie de, ¿verdad? O la docente proyecta, ya no, vamos a redactar en función del estudiante. Los estudiantes, ¿verdad? O la persona estudiante, siempre tener ese cuidado con redactar directamente en función del estudiante. Deben de tener relación con las competencias, por eso les decía antes que era muy importante tener claro los procedimentales que correspondían a la competencia. Incluir algunos aspectos conceptuales. Vamos a ver eso más adelante. Entonces, vean en el caso, aquí les puse esta imagen, en donde en el planeamiento yo tengo que marcar cuál es la competencia que yo quiero trabajar. En algún punto, cuando empezamos a trabajar con competencias, se decía que la primera correspondía a los 3 primeros meses y la otra a los otros 3 meses y la otra a los 3 meses. Ya no. Esto ya ustedes marcan la competencia que consideran más atinente al aprendizaje esperado que usted va a abordar. Entonces puede marcar 1. Si usted ve que los aprendizajes esperados de ese planeamiento de 3 meses no solamente contempla competencias para la ciudadanía responsable y solidaria, sino que también contempla competencias para la vida sociales, emocionales de aprendizaje, pues puede marcar los 2 perfectamente. Ojo, eso sí, tiene que tener cuidado de que cuando usted establezca la estrategia de mediación, incluya o tenga relación con esas competencias. No es como que yo la voy a marcar ahí por marcar, para que cuando me revisen el planeamiento el comité de evaluación vea que yo lo marqué. No, tiene que tener relación la estrategia de mediación con esa competencia. Y les paso un dato, que me imagino que ya ustedes saben, pero que no lo saben, pues les sirve. En el mismo documento que les enseñé antes, donde vienen las competencias, bueno, esto es un cuadrito que le tomé pantallazo porque vienen un montón, ¿verdad? Y es muchísimo más largo, pero apenas por el ejemplo. Viene, por ejemplo, la competencia básica. Entonces, por ejemplo, aquí dice que la competencia es la ciudadanía responsable y solidaria. Ah, ok, listo, es la que yo marqué para mi planeamiento. Y viene actividades integrales sugeridas. Esas actividades integrales sugeridas ustedes las pueden utilizar tal cual.
Pueden copiarla y pegarla o pueden decir, ah, no, mira, pero la voy a contextualizar o le voy a hacer algunos cambios o le voy a poner algo más o como es para personas adultas, jóvenes y adultas, yo le voy a meter otro poco más de información. Pero ahí tienen ustedes una lista de actividades sugeridas para su competencia que puede poner y pueden poner 2 y pueden poner 3. Lo que sí no pueden es no poner. Pueden poner la cantidad que quieran. Ahora, si ustedes dicen, bueno, voy a poner una o dos relacionadas a la competencia, pero también quiero poner otra que no viene ahí, pero que a mí, que yo quiero hacerla, pues perfectamente, no hay ningún problema, puede hacerlo también. Pero sí debe de ponerlo. Si quieren también, y es una recomendación, cuando hagan la estrategia de mediación, en otro colorcito o entre paréntesis coloquen estrategia vinculada a la competencia. Entonces, por ejemplo, si yo como asesora voy a revisar, bueno, a ver el planeamiento, no me gusta decir revisar, pero bueno, voy a ver el planeamiento de ustedes para hacerles sugerencias, para ayudarles, yo puedo ver más fácilmente, ah, mira, claro, aquí esta estrategia está vinculada con la competencia. Entonces, ya yo de antemano entiendo que usted contempló este punto fundamental del planeamiento. Y por último, los indicadores de evaluación, que aquí es donde a veces como que nos cuesta un poquito más, sin embargo, son quizás un poco los más sencillos, es lo siguiente. ¿Qué debemos de tomar en cuenta para los indicadores de evaluación, compañeros y compañeras? Uno, que debe tener un verbo, ¿verdad? No podemos ponerlo descriptor, no. Hay que poner un verbo. Número 1. 2, debe de responder a un contenido y a una condición, es decir, a un qué y a un cómo. Y debe ser redactado en tercera persona del singular. Entonces, ojo, ahí les puse una gallinilla para que no se les olvide. Ojo, esto va en la rúbrica de evaluación. Debemos de tener una rúbrica para cada indicador. No, digamos, en el caso de las estrategias de mediación, recordemos que nosotros vamos a planificarlas en 4 momentos. No quiere decir que cada momento tenga por fuerza que tener una rúbrica, perdón, un indicador de evaluación cuantitativo. Algunos son más formativos y bueno, queda a criterio del docente si quiere ponerlo o no. Algunos lo ponen para ordenarse un poco más con las ideas, algunos solamente ponen los que van a tener un rubro en la nota del estudiante, pero deben de tener cada una de los indicadores de evaluación, debe tener una rúbrica. Aquí, antes era todo sentarnos a hacer la rúbrica de evaluación. La inteligencia artificial ahora es nuestra aliada. Entonces, ustedes mismos agarran la estrategia de mediación y le dicen a la inteligencia artificial que más les guste, si le colabora realizándole una rúbrica con tantos indicadores o con tanto porcentaje y le pone la información y les va a dar. Si no les se las da exactamente bien, ya ustedes tienen una base y le hacen las modificaciones que correspondan. Entonces, lo ideal es que de una vez, en el momento que ustedes planifican y hacen los indicadores de evaluación, de una vez vayan haciendo ahí las rúbricas y las tienen listas. Entonces, se salvan, no tienen que pereza ponerse después a hacer rúbricas aparte, buscar otra vez el planeamiento, no. De una vez hacemos eso y salimos de ese trabajo. Recordarles los 4 momentos: la apertura grupal, la inducción a la discusión participativa y la síntesis del aprendizaje, que esos 4 momentos tienen que estar siempre en el planeamiento. Y ahora sí, vean, yo de la manera más humilde y amorosa del mundo, porque acaba de ser nombrada y no tenía como, hay una base de datos que me pudiera servir, me puse a hacer un planeamiento corriendo para tratar de tenerles a ustedes un ejemplo más tangible. Así que, bueno, aquí, si en algún punto ustedes que ya son expertos y mira, aquí se le fue a la asesora, ahí lo ponen en comentarios y nos hacen la sugerencia, porque aquí estamos para aprender todos y en la medida de lo posible yo poder acercarles la información lo mejor posible a ustedes. Entonces, de verdad que vamos a ver rápidamente este ejemplo como para tratar de refrescar todo lo que les dije anteriormente. Vean que aquí tengo la plantilla, nombre de la persona docente, María Guerrero Monge Gao, ahí puse mi nombre, educación cívica, Cañas, nivel 7º año. Cuando me puse a hacer este ejemplo,
me dije, bueno, voy a complicarme un poco la vida. ¿Se acuerda que les conté que yo tuve esa experiencia no tan bonita cuando di en educación abierta y con el tema de séptimo que hacía referencia a seguridad vial? Bueno, entonces dije, voy a hacer un planeamiento con seguridad vial a ver qué tal. Probablemente si ustedes lo hacen, todas les quede más bonito o más creativo. Aquí hubo un factor de correr contra el tiempo que hemos tenido los asesores porque la información pues ha llegado un poquillo ahí a poquitos y entonces em, dije, voy a hacerlo con ese tema para ponerme yo al reto y para pensar un poquito cómo podríamos abordar ese tema en educación de jóvenes y adultos. Para este planeamiento puse solamente la competencia de la ciudadanía responsable y solidaria. Y les voy a decir por qué, porque no es un planeamiento de 3 meses, no tengo tiempo, no tuve tiempo para hacer todo un planeamiento completo, sino que lo que hice fue colocar unos aprendizajes esperados, ¿verdad? Que en realidad es uno, pero que pertenece a la misma competencia y entonces pertenecen al mismo conceptual y entonces lo que hice fue poner eso y trabajar ese ejemplo en concreto. Entonces aquí vemos que coloco, ¿verdad? La competencia que corresponde. Aquí les puse un espacio, un cuadrito que es para colocar a las personas que tienen adecuación significativa en el nivel que yo estoy abordando. Lo podemos poner ahí, tal cual donde lo puse yo. Si son varios, pues ponemos varias rejitas y ponemos a cada uno con un color diferente. Y nada más les puse, recuerden colocar en otro color a la persona con adecuación a la que se le debe de adecuar la estrategia de mediación. Entonces, cuando hacemos la estrategia de mediación en el planeamiento y hay algo que va exclusivamente para Luis, por ejemplo, que es de adecuación, entonces de una vez lo pongo en el color en el que yo puse a Luis ahí arriba. Y no debe de hacer, y no se debe de hacer un planeamiento por separado para ellos. O sea, es el mismo planeamiento, nada más adecuamos la estrategia de mediación o le hacemos ahí las especificaciones que queremos para ese estudiante. Ponemos la sección y el nivel de desempeño, que como explicaba mi compañero Samuel antes, así es como se determina en ese tercer cuadrito. Entonces, en el caso del ejemplo, las aprendizajes esperados, que como le decía anteriormente, son los procedimentales. Yo fui al programa, agarré los procedimentales, los dos que correspondían a este concepto y los puse ahí, que son reconocimiento de los conceptos básicos de seguridad vial para comprender los fenómenos que se generan en la vía pública y reconocimiento de la seguridad vial en Costa Rica para fortalecer prácticas y actitudes responsables de la persona joven. Ahí yo les subrayé los verbos porque en realidad son los conceptos que yo necesito tener presentes. O sea, ¿cuál es el aprendizaje esperado que el MEP, valga la redundancia, espera y esperamos todos de los estudiantes? Bueno, que reconozca, que comprenda y que se fortalezca ese conocimiento. Ve aquí, entonces yo ahí tengo 3 conceptos fundamentales que cuando vaya a hacer la estrategia de mediación, sé que debo de poner alguna actividad que sea de reconocimiento, alguna más de comprensión y que al final podamos a través de esto fortalecer o se evidencia el fortalecimiento de esos conocimientos en el estudiante. Aquí podemos ver en la estrategia de mediación los momentos. Recordemos que los 4 momentos son un taller. No tienen que abordarse en un solo día, porque es imposible. Van a ver, por ejemplo, este ejemplo que yo les hice, bueno, esto es algo que les puse, es larguísimo, como pueden ver ahí, pero vamos por el tercer momento. Entonces, primer momento, la persona estudiante a modo de plenario comenta qué entiende por seguridad vial. Y ahí se me fue. ¿Por qué no hay un indicador? Porque como le decía anteriormente, no todos los momentos deben de tener un indicador de evaluación. Desde mi perspectiva como docente, es más formativo y por lo tanto no va a tener un indicador de evaluación. Si yo quiero, puedo poner ahí un indicador formativo por una cuestión de orden mío personal, porque recordemos que al final del día
Todos los días los estudiantes son evaluados, el cotidiano no es exclusivo de una actividad, sino que es todos los días el estudiante en el aula está trabajando y por lo tanto tiene que tener un indicador de evaluación, pero no quiere decir que a todos yo les voy a asignar un porcentaje de evaluación. Entonces, en mi caso particular, decidí poner nada más los que llevan ese porcentaje. En un segundo momento, los estudiantes van a realizar un trabajo grupal sobre una propuesta de solución a problemáticas en carretera. Las personas docentes les facilita una serie de noticias sobre accidentes relacionados en carretera en Costa Rica para que se dé por parte de los estudiantes el reconocimiento de conceptos básicos de seguridad vial en Costa Rica. En el segundo momento, yo ya estoy cumpliendo con uno de los conceptos de los aprendizajes esperados, que es el reconocimiento de conceptos básicos de seguridad vial. ¿Lo vieron ahí? ¿Logran ver la correlación? Ahora bien, el taller que yo voy a hacer o la actividad tiene paso, ¿verdad? Paso 1, presentación del problema. Aquí les puse, la persona docente plantea el reto general. Debemos de reducir las muertes en carretera por accidentes de tránsito. Ese es el reto. Yo se los pongo así a los estudiantes. El reto es, debemos de reducir las muertes en carretera por accidentes de tránsito. Las personas estudiantes deberán reconocer las problemáticas viables nacionales y los y las estudiantes dan paso a la realización de la propuesta educativa en los subgrupos donde continúan con el paso 2 del taller. Les paso el santo, ¿verdad? Que les decía anteriormente. Esta actividad que ustedes ven aquí, este taller de paso 1, presentación del problema, paso 2, descomposición del problema, yo me lo encontré en el documento de las competencias que son para jóvenes y adultos. Vea que aquí les puse las imágenes. En ese documento aparece que, por ejemplo, la competencia que yo marqué para este planeamiento, que es la competencia para la ciudadanía responsable y solidaria, va a tener como relación estos dos muñequitos que parece uno como levantándolo del suelo. Entonces, después viene una serie de actividades y esas actividades me van a poner con los dibujitos estos a cuál competencia pertenecen. Entonces, vean que yo me encontré, iba a ir buscando, leyendo, viendo a ver qué ideas me podían dar estos documentos y me encontré esta actividad. Si ustedes las ven, es sobre planifiquemos en evento aplicado al pensamiento computacional. No tiene que ver con estudios sociales y cívica, pero lo vi y dije, ay, mira, usted sabe que sí, yo podría adaptarlo a cívica y podría adaptarlo a este tema y sería muy bonito porque entonces yo no lo explico, sino que los estudiantes trabajan y así siento que estoy subsanando ese vacío que dejé cuando estaba dando clases hace muchos años en educación abierta. Entonces, de ahí lo agarré y simplemente lo que hice fue adaptarlo a lo que yo realmente quería con respecto al tema. Entonces, vea que aquí continúa. El tercer momento, este tercer momento sí tiene un indicador de evaluación. Dice, el tercer momento, las personas estudiantes se van a dirigir a sus compañeros y compañeras para presentar la propuesta. Paso 3. Presentación y discusión de la propuesta. Cada subgrupo presenta sus propuestas a las demás personas estudiantes a modo de presentación audiovisual. Ojo, y aquí se los puse en moradito. Esto solo si el contexto lo permite. Si ustedes están dando en un centro educativo en donde no hay ni computadora, ni videobeam, ni dónde proyectar, hay que adecuar el modo de la presentación. ¿Será que yo les llevo un papel y les llevo marcadores y que ellos lleguen y lo hagan ahí? ¿O será que de pronto también puedo decir, bueno, aquí lo puedo mezclar con un trabajo para la casa, una tareita corta y entonces que si ellos me dicen, profe, aquí no podemos, pero yo en mi casa lo puedo montar con los compañeros y bueno, a ver, tampoco les vamos a cortar las posibilidades, ¿verdad? Y hacemos un video, qué sé yo, lo pueden hacer, pero aquí es donde nosotros como docentes tenemos que conocer el entorno y tenemos que tomarlo en cuenta dentro del planeamiento, porque si yo llego y pongo presentación audiovisual y yo llego a hacerles la visita a ustedes y veo que no hay dónde proyectar, yo le voy a decir, compañero, pero compañera, ¿cómo lo hicieron? ¿Verdad? Entonces, a ver, tenemos que
adecuarlo a los contextos que tenemos. Y la verdad es que, tristemente, los contextos suelen ser muy complejos, ¿verdad? Entonces, por eso ahí les puse como ese ejemplo. Entonces dice, presentación audiovisual con el propósito de fortalecer las prácticas y actitudes viales en las personas jóvenes. ¿Se acuerdan que uno de nuestros conceptos de aprendizajes esperados era fortalecer? Bueno, aquí lo vemos plasmado dentro del tercer momento del planeamiento. Aquí les hice un ejemplo de ecuación. Dice, las personas con adecuación participan, la persona con adecuación participa con los demás compañeros, pero se le exime de explicar frente a los demás miembros del grupo. Yo me imaginé que el estudiante que yo tengo tiene problemas para expresarse en público y le da vergüenza y además es muy tímido y además de verdad, como docente dije, yo creo que él puede hacer todo lo demás porque como son equipos lo van a acuerpar y no va a ser un trabajo individual, pero definitivamente ponerlo a exponer es exponerlo, valga la redundancia, y entonces decido eximirlo a él de que realice esa actividad. Eso indica que debo de hacerle un indicador de evaluación particular, ¿verdad? De que por lo menos la rúbrica con el que yo voy a evaluar a Juancito, que es el que no va a exponer, no lo castigue por no haber expuesto. Es un 0 ahí en exposición, en dominio del tema porque no lo dominó, no lo vi, ¿verdad? No, tampoco podemos simplemente no evaluar al estudiante en esa condición. Ahora, nos vamos al indicador. Recuerden que el indicador debe de cumplir con un verbo, debe de presentar el qué y el cómo. Entonces vamos a ver aquí el ejemplo. Reconoce las problemáticas de seguridad vial, ¿verdad? Reconoces el verbo, las problemáticas de seguridad vial de Costa Rica es el qué y el cómo es por medio de un trabajo grupal. El otro es reconoce las consecuencias de la ciudadanía, pues ahí me equivoqué, por medio de un trabajo grupal. Ustedes no saben la cantidad de veces que yo leí esto y lo revisé para arriba y para abajo, y sin embargo, cuando le hice correcciones, siempre se van cosas. Aquí yo cometí un error, y después, con ayuda de los compañeros, me di cuenta, bueno, nos dimos cuenta, yo me di cuenta, lo corregí, pero entonces me imagino que puede ser un error que también pueden cometer ustedes y voy a exponerme, voy a contarles. Resulta que yo puse aquí, reconoce las problemáticas y las consecuencias de la ciudadanía por medio de un trabajo grupal. Yo había hecho en estos dos un solo indicador, pero resulta que no se puede hacer, o sea, no se pueden evaluar dos cosas distintas en uno solo. Entonces, si yo reconocer se puede evaluar, perdón, las problemáticas se pueden evaluar y las consecuencias también se pueden evaluar. Entonces, no pueden ir problemáticas y consecuencias juntas. Habría que separarlos, ¿verdad? En términos de indicador. Y aquí les puse como nota verbo más que más. ¿Para qué? Como un recordatorio constante, como cuando hacemos un objetivo, ¿verdad? Que tenemos una serie de reglas con las que debemos de cumplir. Ahí. En el planeamiento, en la parte, voy a ver si me brinqué algo. Ajá. El cuarto momento, que también tiene un indicador, ya es el análisis final. Entonces aquí los y las estudiantes van a realizar una mesa redonda donde van a analizar las propuestas dadas, logrando contestar las siguientes interrogantes dadas por la persona docente. 1. ¿Cuáles son los mayores factores por los cuales ocurren accidentes de tránsito? 2. ¿Qué tanto debe influir la educación en personas jóvenes y adultas para que esto disminuya? 3. Considera que las propuestas dadas son viables, o sea, lo que ellos mismos expusieron es viable y podrían implementarse en el sistema educativo de Costa Rica. Si alguno o alguna ha vivido un accidente de tránsito, ¿qué considera que fue el factor que llevó a ese accidente? ¿Verdad? Que de pronto nos cuenten en esa mesa redonda o en ese círculo qué fue lo que ocurrió. Ojo, este cuarto momento perfectamente puede ser una semana, solo el cuarto momento. O sea, estamos hablando de que muy posiblemente todos estos 4 momentos de estos 2 aprendizajes esperados nos lleven no una ni 2, quizás 3, 4 semanas abordándolo en el aula. Y aquí, por último, pero no menos importante, les puse el tema de la contextualización de Guanacaste Equidad. Entonces, después de hacer este círculo, por último, y a modo de cierre,
con material dado por la docente, se podrán analizar las cifras de accidentes que se dan en Guanacaste. Entonces vamos a hacer como un análisis, bueno, que ya vimos todo esto a nivel general, a nivel país. Y el caso de Guanacaste, ¿qué está ocurriendo? ¿Cuáles son las cifras que se manejan? ¿Qué tan frecuentes son los accidentes de tránsito? Y generalmente, ¿cuáles son los factores de esos accidentes de tránsito? Entonces, hacemos como ese cierre, contextualización del tema con nuestro entorno de Guanacaste, y el indicador de evaluación es fortalece prácticas responsables de la seguridad vial por medio de una mesa redonda. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer en ese cuarto momento es eso. Y yo como docente voy a estarlos evaluando en participación, en respuesta, en todo lo que conlleva el análisis final del tema. Entonces, en esta última diapositiva, lo que viene es lo que generalmente viene abajo. Yo aquí no les puse nada, pero se los explico para que ustedes lo puedan colocar. Una reflexión del docente. Por ejemplo, ustedes planearon y dicen, no terminé ni el tercero ni el cuarto momento porque se vino, no sé, una feria o se tuvo que cerrar por factores climáticos, entonces no lo terminé. ¿Por qué es importante poner esa reflexión final? Porque en el próximo planeamiento yo no voy a arrancar del primer momento, arranco del momento que no pude terminar el periodo anterior. Eso por un lado. Por otro lado, también podemos poner reflexiones directamente de la población estudiantil, ¿verdad? De pronto, no sé, la estrategia de mediación para el aprendizaje esperado, tal y tal, no fue tan bien recibida por los estudiantes, no hubo tanta participación, ¿verdad? Ahí hago anotaciones que para cuando vaya a hacer el siguiente planeamiento, yo digo, no, definitivamente tal vez ese tipo de dinámicas no gustan tanto, vamos a irnos por este otro lado. Entonces, es un proceso de retroalimentación. Vea que ahí vienen observaciones, ¿qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué puedo mejorar para que el próximo planeamiento sea todavía mejor que el planeamiento anterior? En algún punto yo quería hacerles de una vez hasta las rúbricas de las indicadores de evaluación para que las tuvieran ahí como ejemplo, pero no me dio chance. Entonces, pero en fin, como les decía anteriormente, hoy con la inteligencia artificial, eso es bastante pues sencillo en términos de solicitárselo y ahí retroalimentarlo. Hasta nos puede ayudar la inteligencia artificial a pensar en ideas de estrategias de mediación, pero no es que las vamos a copiar y pegar tal cual como aparecen ahí, porque lo ideal, la idea principal es que podamos contextualizarla y que podamos adecuarla al contexto. Ahora bien, de mi parte, ahí corriendo, porque estoy aquí, yo hablo y veo el reloj, entonces estaba como no quererme pasar del tiempo, porque sé que es muy cansado y todavía para que tengan chancecito de poder llenar la evaluación y todo lo demás, la asistencia. Aquí la información que les pusimos la actividad pasada. Dudas o consultas, de verdad, escriban, llamen, no se preocupen, escríbanos vía Teams, también es súper viable. Si no lo sabemos, lo preguntamos por ustedes y les llevamos la información. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra función, asesorarles, acompañarles. Nosotros no somos jefatura de ustedes, por lo tanto, no estamos aquí para ponerles una nota de bueno o malo, aquí estamos para retroalimentar el proceso y aprender. Entonces, de verdad que ahí está mi información. También está la información de mi compañero Samuel, que es el asesor de estudios sociales, al cual también pueden hacerle todas las, ¿verdad? Enviarle todas las dudas que tengan. Y les colocamos ahí la rúbrica bueno, no es una rúbrica de evaluación, es la asistencia, para que la escaneen y la puedan llenar. Se las vamos a pasar también por el chat de el Teams para que la tengan ahí. Porfa, no se les olvide llenarlo. No se les olvide llenarlo. Llénenlo porque es el respaldo de ustedes. Voy a dejar de presentar. Creo que Samuel ya les va a compartir la imagen.
Ya les enviaron acá, ya el compañero Samuel les envió el link. Igual, dudas, consultas, con todo el gusto. Ustedes son mi primera asesoría oficial de planeamiento. Desde que fui nombrada, bueno, ustedes son ya nos habíamos encontrado, pero creo que la anterior había sido como más darles alguna información, pero para esta presentación, sí, para esta asesoría, me puse a trabajar en planeamiento, a revisar algunos conceptos y de verdad espero que la información brindada haya sido de ayuda para recordar, para refrescar algunos conocimientos. Si no los tenían, pues ya los tienen y si si no los tenían, pues ya los tienen y si ya los tenían, pues refrescamos. Entonces, em, ahí tienen el link. No sé si alguien quería decir algo, podemos aprovechar 29:46, todavía nos quedan unos minutitos ahí de cierre, si alguien quiere decir algo. Y si no, pues van llenando el forms y ya como lo envían, pueden ir saliendo. Para mí un placer poder acompañarlos el día de hoy de nuevo. Y bueno, dejo el espacio para que el compañero Samuel se pueda despedir. Bueno, no, nada más recordarles que nos volvemos a ver el día de mañana. Ya mañana finalizamos con lo que son modalidades nocturnas y de EDJA. Como le digo, mañana otra vez a las 8:15, si Dios quiere. Mañana tenemos un tema. Por ahí logramos un convenio y entonces mañana vamos a trabajar bajo ese tema. Entonces, no, que tengan una bonita noche y si Dios quiere, como le digo, nos volvemos a encontrar mañana.